Se inicia la transmisión. Se está transmitiendo en vivo. Estás con el mic apagado. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Aquí Matías Benavides, del vivero de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, junto a un team, a un equipo importante, viejos amigos conocidos. Acá Jerónimo Ruiz Díaz, técnico en gestión ambiental, educador ambiental, agricultor, docente ambiental. Después vamos a tener acá a nuestros compañeros técnicos de INTA, a Sebastián Fajardo, que bueno, es ingeniero agrónomo y técnico del INTA. Y por otro lado tenemos a Marcelo Miranda, que es biólogo, es compañero aquí de nuestra facultad, pero también es técnico del INTA Berisso. Y bueno, nosotros cuatro y otros compañeros más y compañeras que van a ir apareciendo en el transcurso del tiempo del curso, vamos a conformar el equipo de viverismo en la agricultura familiar, que bueno, hoy da la posibilidad de tener que darlo virtual por la cuestión de público conocimiento, ¿no? Que es esta pandemia del COVID-19. Pero eso no nos limita y vamos a tener aquí una dinámica ayornada a este momento. Bueno, el curso va a tratar hoy, la clase de hoy va a ser de manera general. Vamos a estar hablando de viverismo de forma general y ahora Marcelo Miranda, quien va a encarar la clase de hoy, es que le va a hacer esa introducción que va a servir de base para todas las clases que van a venir luego. Así que bueno, el curso, bueno, después de esta clase vamos a tener una clase de sustratos, donde vamos a hablar de eso tan importante, ¿no? Que es para las plantas y para un vivero, de poder tener un sustrato de calidad, un lugar donde poder poner las plantas, donde germinen. Vamos a hablar también de compostaje, vamos a hablar de bioinsumos, qué preparados naturales podemos hacer para que las plantas crezcan mejor, para que las plantas tengan un tratamiento también por algunos insectos que la puedan atacar, hongos. Después vamos a hablar de lo que son plantas de bulbo, cómo reproducirlas, cómo cuidarlas, de qué manera poder tenerlas en el vivero. Vamos a hablar también de helechos, vamos a hablar de cactus, también de plantas de flor, cómo hacer la parte de floricultura. Y por último vamos a tener un cierre de todo lo que es plantas nativas, tanto desde el abordaje desde la semilla, como del cuidado y cómo hacer con esas plantas que hoy estamos teniendo una necesidad muy grande en nuestra región, de estas especies de plantas que crecen autóctonamente por aquí en nuestros alrededores. Este curso se va a enfocar principalmente en lo que es la región rioplatense. Nosotros cuando encaramos el curso, que lo hacemos en versión presencial, nos abocamos a la gente que quiere arrancar con un vivero como una forma de diversificar sus ingresos, o aquellos que ya tengan un vivero y que sean de origen familiar, que sea un aporte más económico para la supervivencia, ¿no? para afrontar la realidad. Entonces, nuestro fin mayor del curso cuando es presencial, es abordar y acompañar a estas personas que tengan un emprendimiento o quieran hacerlo para brindarle un apoyo técnico y fortalecer los vínculos entre la universidad, entre el INTA y la comunidad. Sabemos que el INTA ya es reconocido por el trabajo en territorio, pero bueno, desde el lado de la universidad, de a poquito nos vamos soltando para tener ese feedback más aceitado. Así que bueno, gente, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo más, algo que se me haya escapado, y si no, ya le damos rienda suelta a Marce para que arranque con la clase de hoy. Yo digo que esperemos unos minutos más que vaya llegando la gente, ¿qué les parece? Bueno, entonces vayan hablando, vayan sumando, vayan lo que crean conveniente. Bueno, yo lo que quería comentar es que ahí en el grupo, en el chat del YouTube, estoy compartiendo el cronograma de los talleres que fue diciendo recién Matías. Ahí lo mando.
Perfecto, Excelente, para agregar también, bueno, que tenemos un mail donde nos pueden contactar, que también ahí está puesto en el chat, ahí pueden mandarnos consultas y bueno, vamos a tener un feedback por ahí. Así que bueno, muchas gracias al resto del equipo que también está mirándonos en vivo. Gracias Marce, Seba, Matías, y bueno, hay un montón de docentes también que están acompañando esta modalidad virtual. Y bueno, aprovechando el tiempo que nos queda, bueno, voy a comentar quién es Marcelo. Marcelo, bueno, es emprendedor aquí de nuestra facultad, ha tenido un vivero muy lindo, Vivero El Albardón, donde ha trabajado durante muchos años junto a su pareja. Y bueno, han formado una linda línea de trabajo que ha hecho de él una gran experiencia en la temática y un referente acá en la región, junto a Matilde, de lo que es el viverismo a escala familiar. Así que bueno, Marcelo ahora nos va a deleitar con una linda clase, y cualquier consulta o duda que vaya surgiendo a través de YouTube, nosotros vamos a estar acá para, cuando termine la presentación de Marcelo, resolver lo que podamos, porque sabemos que pueden haber muchas cantidades, una afluencia muy grande de dudas, pero bueno, vamos a resolver lo que podamos y el resto va a ser resuelto por correo electrónico. Bien, muchas gracias Matías, compañeros. Bueno, también nos está asistiendo Débora más ahí con los controles. Y bueno, para seguir un poco dando tiempo a que la gente se conecte, no sé cómo venimos con eso, Seba, pero bueno, también aclarar un poco esta nueva modalidad que estamos implementando, que es nueva para nosotros. Habitualmente estamos muy acostumbrados, digo, sobre todo los técnicos de extensionistas del INTA y otros compañeros, a trabajar en cara a cara, como decimos, en talleres, en encuentros presenciales. Realmente creemos que ahí es básicamente donde podemos realmente compartir un poco mejor y con más calidad, y sentir, como le decía a mis compañeros anteriormente, un poco el calor humano y la presión y ver los rostros y las necesidades de aprender esto o aquello. Es muy importante para los que damos talleres tener la otra contrapartida de los participantes, ¿no? Un taller justamente, bueno, se hace entre los que lo imparten o los coordinan y los que participan. Y ahora, bueno, encuentro bastante limitado toda esta situación, pero bueno, como decía también Jerónimo, tratando de igual aportar lo nuestro en este contexto, y haremos lo posible para estar a la altura de las circunstancias. Si quieren, arranco un poco la presentación. No sé cómo anda por ahí, Jerónimo, el público. El público está a pleno, hay Bien. bastantes consultas, así que bueno, yo creo que estamos, ¿no? Para arrancar, ¿qué dicen? ¿Seba? Vamos ahí viendo, y a medida que vas aportando, vamos viendo. La idea sería que largue la presentación y en algún momento cerca del final vamos a contestar algunas preguntas. Les cuento que hay una cantidad de espectadores, se ha vuelto muy federal el tema, hay de La Rioja, de Tucumán, hay gente de Paraguay, de la provincia de Buenos Aires, desde varios puntos de la provincia. La verdad que agradecido totalmente a la cantidad de espectadores y a la motivación con la que están mandando preguntas, saludando. Es increíble, muy, muy lindo. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Matías. Algunas cosas quizás se complican, pero otras se aparecen otras cosas nuevas, ¿no? Muy difícil que pensáramos que alguien de lejos hiciera los talleres presenciales acá en el aula que tienen ustedes ahí como vivero. Así que bueno, algunas cosas nos limitamos y en otras cosas nos extendemos. Pido también cualquier disculpa que pueda aparecer. Voy a ofrecer un PowerPoint que tengo armado. Como decían antes los compañeros, esta charla va a ser un poco introductoria. Y bueno, cualquier complicación que se me pueda presentar técnica, sepan disculparme.
Como decíamos, el encuadre, vamos a hablar un poco del encuadre del taller. La idea, justamente acá la placa dice la escala familiar, ¿no? Le pusimos un poco como nombre a esta iniciativa que ya tenemos hace 2 años desarrollada. El vivero en la agricultura familiar, y aparece este término familiar. Bueno, sin extendernos mucho en el tema, lo que queremos indicar es que bueno, lo que pretendemos transmitir es, digamos, una forma de trabajar con las plantas, que la podemos hacer con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, digamos, y sobre todo también el tema familiar hace referencia al hecho de que no necesitamos un alto nivel de capitalización para realizarlo, ¿no? No necesitamos comprar grandes máquinas, hacer grandes inversiones, y un poco esto se enlaza con la idea original de recorrer los territorios y trabajar básicamente con las huertas. Hemos visto que son muy eficientes desde varios puntos de vista las iniciativas que toman algunos huerteros o algunos emprendedores haciendo viveros en los barrios, o muchas veces en instituciones de la sociedad civil. En definitiva, hemos visto que con muy pocas herramientas empiezan viveros que van creciendo y van comenzando a comercializar su producción. Y aquí quizás una pequeña diferencia, ¿no? Cuando vamos a hablar de vivero, bueno, hablamos por supuesto de producir nuestras propias plantas. Otra idea que por ahí se utiliza por acá, por Buenos Aires, es el vivero, aquel que compra plantas y las vende. En este caso, bueno, lo que queremos incentivar es la producción de plantas con distintos objetivos, ¿no? A ver si me pasé. Perdonen. Bien, eso con respecto a la escala familiar. Hemos visto, como les decía, que surgen muy buenos emprendimientos a nivel y a escala familiar en distintas situaciones, ¿no? Y otra idea de encuadre que le queremos dar al taller es un poco esto que figura acá en la placa, de trabajar con una forma de producción que podríamos definir agroecológica. También sin querer demasiado extendernos en este tema, porque hay muchos también referentes en este tema y se abordan distintas instancias de capacitación. Nos parece importante, por lo pronto, refrescar algunos conceptos claves de la agroecología que nos pueden servir un poco para darle encuadre al taller. Uno de estos primeros puntos es el que figura ahí, ¿no? La relación que existe, la relación sistémica que existe entre los diversos seres vivos y los demás componentes del ecosistema. Esto es lo que algunos, bueno, consideran como, desde otras corrientes, un principio holístico, o el principio de la unidad de todas las cosas, o en definitiva diversas denominaciones, ¿no? Y hace referencia un poco a la relación íntima que existen entre los seres vivos, y la necesidad de que esas relaciones se mantengan, que se mantengan estables o se mantengan firmes, como para producir formas amigables con el ambiente. Este criterio, un poco, como dice más abajo, es un poco se opone, digamos, a una visión de una forma de producir que la podemos caracterizar como que es fragmentada, digamos, como que divide excesivamente la naturaleza y los componentes del sistema. Y se hacen, digamos, muchas veces cortes arbitrarios que tienen muchas veces impactos en otras partes del ecosistema, o mismo del sistema productivo, y
y bueno, y eso afecta de alguna manera al ecosistema global. Por eso un poco es ese dibujito, y sin querer desarrollar tanto este tema, lo vamos a ir viendo seguramente con ejemplos concretos a medida que vayamos desarrollando el taller. Después otro punto importante cuando pensamos en agroecología tiene que ver con el valor de la biodiversidad, ¿no? La importancia de mantener nuestros sistemas productivos, sean huertas, sean viveros, sean otros sistemas productivos, con la mayor diversidad, la mayor riqueza de especies posibles. Por eso un poco ahí las dos capas, las dos fotos que se muestran un poco hacen un poco esa oposición entre lo que es una producción amigable con el ambiente, un estanque con fauna asociada, y después un sistema productivo, digamos, más intensivo, como el que generalmente tenemos acá en el Cinturón Hortícola de La Plata, basado sobre todo en insumos externos. El valor de la biodiversidad lo vamos a ir viendo, va a ser básicamente el tema de desarrollo del taller de hoy, ¿no? Y como les decía anteriormente, si nosotros podemos aprender con H la biodiversidad, podemos formar viveros muy importantes sin necesidad de estar ni comprando semillas, ni comprando plantas, solo con lo que hay, dando vueltas en plazas, jardines, campos, montes, chacras, quintas, uno ya puede abastecerse del material necesario para formar un vivero. Así que este es un punto interesante y un contrapunto concreto con respecto a la producción que podemos denominar más de tipo convencional, ¿no? Bien, vamos siguiendo. Otro punto interesante para considerar respecto a la forma de producción agroecológica, un punto clave es considerar al suelo, como dice la placa, considerar el suelo como un ser vivo más. Y un poco para ejemplificar este concepto, que seguramente lo desarrollaremos en el segundo encuentro, ahí se muestran dos imágenes en donde se está haciendo una Pachamama, seguramente todos conocen, de nuestros hermanos allá del norte, de Jujuy, son estas fotos, y bueno, un poco representa metafóricamente esta idea que queremos transmitir, de que el suelo no es solamente un sustrato inerte y que solo tiene materias inorgánicas, sino que el suelo tiene una vida propia, tiene un montón de microorganismos y de organismos mayores, que son fundamentales para el desarrollo de la vida, tal como la conocemos. Y un poco, bueno, la idea acá de estas imágenes tiene que ver con eso, ¿no? Acá lo que se está haciendo, se está, digamos, retribuyendo a la madre tierra, lo que ella nos ha dado durante todo el ciclo de producción de un año, ¿no? Y entonces, como ella nos alimentó antes a nosotros, ahora nosotros la alimentamos también a ella. Así que es un poco eso. Lo que queremos significar con esto es que un criterio importante de la agroecología es que debemos considerar al suelo como que tiene vida, y que debemos alimentar esa vida mediante abonos, mediante enmiendas, mediante coberturas, conservando la biodiversidad espontánea, silvestre, protegiendo la humedad del suelo, en fin. Seguramente estos temas los desarrollaremos más extensamente en el segundo encuentro, y como decían antes compañeros, es muy importante porque, bueno, como solemos decir en los talleres, cultivar una planta dentro de un envase, ¿no? Adentro de una maceta, empieza a ser un poco un arte, no es lo mismo
cultivar directamente en el suelo que cultivar plantas en los envases. Y bueno, por eso es que tenemos un punto importante a desarrollar, que es el suelo, la tierra, la Pachamama, como se suele decir. Así que bien, este es un punto importante. Y otro punto importante para pensar en agroecología tiene que ver con el uso de calendarios y el conocimiento de los ciclos naturales, porque en definitiva un poco la agroecología, como un principio así muy general y sin quererme poner dogmático, lo que tratamos de hacer, los que tratamos a su vez de practicar la agroecología, tiene que ver con un poco copiar o imitar en la medida de lo posible los ciclos y los procesos naturales. Y bueno, para eso hay que conocerlos. Básicamente, bueno, por ejemplo, las estaciones y los fotoperiodos. Por ejemplo, aquí en la imagen se muestra un calendario de siembra de la cartilla tradicional de ProHuerta, y bueno, ahí se especifica que esas especies solo se cultivan en un ciclo de primavera-verano. Muchas veces me ha pasado, contando una anécdota, me ha pasado muchas veces que la gente me dice, por ejemplo, no sé, puse tomate y se me murieron, y bueno, por ahí era en pleno junio o en abril, ¿no? Esas cosas son quizás, para los oyentes quizás son obvias, pero bueno, no conviene un poco recordarlo. El tema de los calendarios también, actualmente hay varios tipos de calendarios también. Hay uno que se usa bastante, que es el biodinámico, por ejemplo. Pero básicamente lo que rescatamos de los calendarios, lo que yo particularmente rescato, es que nos ordenan las actividades en un vivero, en una huerta, en una quinta, en una chacra, y un poco nos indica que no debemos hacer cualquier cosa en cualquier momento, para expresarlo sintéticamente, ¿no? Que hay un momento para abonar, que hay un momento para sembrar, que hay un momento para cosechar, y que de alguna manera todos esos momentos están relacionados con ciclos naturales y con básicamente lo que conocemos como las estaciones, acá en el clima templado. Y un concepto que aparece muy importante ahí es el de fotoperiodo, que también es un ciclo natural que está relacionado con las estaciones. No vamos a desarrollar tampoco mucho este tema, pero bueno, se refiere el término fotoperiodo a la cantidad de horas de luz o de día que hay en el transcurso del año, ¿no? Y todos percibimos y sabemos que, bueno, los días se acortan durante el invierno, y después cuando llega el equinoccio se empieza para el 21 de junio, fechas cercanas. Los días empiezan a aumentar, las horas de luz, y eso es una parte muy importante que las plantas utilizan para organizar, para vivir, ¿no? Les determina de alguna manera cuáles van a ser sus estados fisiológicos. Un poco ahí también agregué una imagen, hay una piedra ahí que es una intihuatana, ¿no? Volviendo allá a los pueblos del norte que nos enseñan tanto, un poco para referirse, eso es una piedra que según algunos amarraba el sol a la tierra, y que de alguna forma les servía para justamente estudiar los movimientos del sol y supuestamente otros astros. Y bueno, el hecho de trabajar en clave agroecológica significa estar un poco conectado con todos los ciclos naturales, los movimientos de la tierra, y aprender un poco de ese tema.
A ver, seguimos bien. Les decía, siguiendo por ejemplo acá este tema de los ciclos y ahondando un poco más, les decía que el fotoperiodo, bueno, determina los procesos que va a realizar una determinada planta. Acá lo que estoy mostrando, por ejemplo, quizás sea un poco complicado de leer y esto seguramente lo desarrollaremos en otros talleres, pero es una tabla donde se muestra la fructificación de distintas plantas o especies nativas de la costa del Río de la Plata. La fenología lo que hace referencia es a los distintos estados por los que pasa una planta, de forma más o menos parecida como con nosotros, como los humanos, que primero somos bebés, niños, y así nos vamos transformando. Bueno, las plantas van pasando por distintos estados, desde que nace, desde que es semilla, desde que nace, y tiene un periodo donde desarrolla vegetativamente, que quiere decir aquella etapa donde la planta desarrolla hojas y tallos, y después en un momento la planta florece, ¿no? No todas las plantas, por supuesto, las plantas que tienen flor, porque no todas las plantas tienen flor, pero vamos a hablar de las plantas con flor. Después va a dar la flor, como decía, y después va a dar un fruto, y después va a formar las semillas. Esos son distintos estados de la fenología, que para los que reproducimos plantas es importante conocerlos. En mi caso, por ejemplo, que me especializo en especies nativas, este cuadro, por ejemplo, me sirve, como muchas de las plantas las hago de semilla. Este es un gráfico que me muestra en qué mes yo debería proveerme de semillas. Si bien está con nombres científicos, bueno, podemos ver, por ejemplo, que en enero yo debería estar atento para recolectar la especie que llaman la caliandra, el sapium, por ejemplo, que es el curupí. ¿No? Y si quiero buscar alguna, por ejemplo, en noviembre y diciembre, por ejemplo, quiero juntar ceibo, y bueno, sé que entre noviembre y diciembre, en la costa del Río de la Plata, yo tengo la eritrina, que figura en la columna, y que ese es el ceibo. De esta manera yo puedo organizar, como le decían antes, con una especie de calendario, como el que le estoy mostrando, mis actividades de recolección de semillas. En fin, esto también lo desarrollaremos lo posible en encuentros posteriores. Y bueno, aquí con esto que hablábamos, un poco son estos puntos que queríamos resaltar para fortalecer un encuadre agroecológico de nuestra producción de vivero. Bien, chicos, cuéntenme cómo voy, porque como me conocen, ya saben que empiezo a hablar y no paro. Venís genial, Marce. Venís genial. Bien. Estamos viendo las interacciones acá en el chat. Imagino que Seba y el Mati también, así que nada, hay muchísima gente, como decía Mati, de muchos lugares de la Argentina y de otros lugares de Sudamérica, así que muy contentos y venimos re bien. Yo creo que venimos bien con el tiempo, no sé qué dice el resto del equipo. Sí, totalmente. Totalmente. Marce, venís perfecto, seguí así. Bien, ¿quieren agregar algo en estos puntos que estuve mencionando? ¿Alguna cuestión más? O bueno, o nos metemos en otro ítem. No, para mí va bien, muy bien. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, sí, se escucha bien, Seba. No, lo que quería decir es lo siguiente, por ahí no lo aclaramos o no lo escuché yo, es que si van apareciendo dudas, si van apareciendo preguntas, las pongan en el chat de YouTube y nosotros las vamos registrando, y al final de la presentación de Marcelo vamos a hablar un poco sobre esas dudas. Y otro tema que es recurrente en el chat que estoy viendo es el pedido de las semillas en distintas provincias del país. Aclarar que las semillas están llegando. Ahí estoy compartiendo un link para que se pongan en vínculo con el INTA y preguntan dónde retirar las semillas en cada lugar, y ahí se lo van a informar. Nada más. Bien, gracias, Seba. Bien.
Bueno, entonces seguimos con el desarrollo. Bueno, seguramente el tema de agroecología está cada vez, por suerte, siendo más considerado y muchos podrán desarrollar estos puntos y muchos más, y seguramente podrán aportarnos cuestiones también al respecto. Pero bueno, queríamos señalar que tratamos de trabajar en esa línea, ¿no? Y bueno, después acá arrancamos por ahí con una pregunta que es, bueno, ¿por qué un vivero, no? O qué es un vivero, que creo que la placa la tenía, ¿no? Pero no sé por qué, si me la pongo a buscar ahora puedo hacer un desastre, así que la voy a recordar un poco, pero bueno, inicialmente, bueno, ¿qué sería un vivero? Para no extendernos tampoco tanto en esto, bueno, un vivero es un lugar donde básicamente reproducimos plantas, ¿no? Pero bueno, reproducimos y cultivamos plantas. Pero bueno, esta es una definición así mínima, podríamos decir, y se abren otras perspectivas para un vivero también, ¿no? Y ahí están reseñadas algunas y seguramente hay muchos más. Por supuesto, un vivero es una buena forma de conocer y aprender sobre las plantas que a nosotros nos interesan, ¿no? Sin necesidad de tener que estar pensando en algún tipo de emprendimiento productivo. Pero bueno, también un vivero puede ser un emprendimiento productivo. Y un poco este es el encuadre que de alguna forma le vamos a tratar de ir dando, considerando productivo hacia una escala familiar, como decíamos antes, ¿no? Porque como comentábamos, hemos visto en el transcurso del tiempo que realmente son muy productivos económicamente los viveros. Como decían antes los compañeros, yo tengo hace mucho tiempo un vivero aquí en Punta Lara, que es donde estoy hablando, y bueno, puedo dar fe de que las plantas se venden prácticamente en cualquier contexto. No he hecho plantas que no he vendido realmente. Y esto también nos habla un poco del vínculo y la relación que existe entre las personas y el reino vegetal, ¿no? Siempre hay gente buscando una planta, la otra, para diversos fines. Por supuesto, también podemos producir, podemos tener un vivero para producir las plantas que nosotros quisiéramos utilizar para forestar nuestra huerta, para armar nuestros cercos vivos, para armar nuestras cortinas, para forestar nuestras chacras, para diversificar la producción de nuestras quintas, para cultivarlas en nuestro jardín, para favorecer, por ejemplo, como dice ahí, la recolección de las abejas, ¿no? En apiarios, por ejemplo, es bastante común, ¿no? Que las personas, por ejemplo, puedan producir sus propias plantas melíferas, que son aquellas que aportan miel a las abejas para las colmenas. En fin, podemos producir plantas para regalar a los amigos, a la familia, en fin. Esto es un poco también la gran diversidad que queremos de alguna manera tratar de contener y ofrecer de alguna forma alguna orientación al respecto. También son buenos los viveros, como dice ahí, para realizar tareas de educación ambiental. Hay muchos viveros, por ejemplo, acá en Berisso nosotros hay la escuela agraria, tiene un lindo vivero, ahí está el compañero Seba Calotti, que trabaja mucho con plantas y le va enseñando también a los más jóvenes el oficio. El vivero es un buen lugar para un aprendizaje colectivo, eso se ve muy bien en la experiencia que tienen los compañeros de ciencias naturales, en el vivero que hay en la facultad, por ejemplo, ¿no? Que uno va ahí, bueno, y siempre está circulando gente y preguntando esto y trayendo algo y trayendo el otro, y en definitiva promoviendo lo que dice ahí un diálogo de saberes entre los que
los que tienen un saber más científico, los que tienen un saber más productivo, los que tienen un saber más folclórico, en fin, ir dialogando, que es un poco el tono que siempre le damos a nuestros talleres y que, bueno, esperamos que poder de alguna manera que algo se note a través de la computadora. Realmente estar hablándole a la computadora es medio difícil, pero bueno. En fin, y también, bueno, como dice ahí el quinto punto, generar plantas madres, plantas semilleras, producir semillas hortícolas, plantines hortícolas, plantines ornamentales, en fin, la verdad que un vivero, como pueden, repito, como pueden comentar los chicos de los compañeros de ciencias naturales, es un buen lugar para aprender, ¿no? De todo tipo. Y también es un buen lugar como para generar un poco de dinero para la economía familiar. A ver, vamos a seguir. Una cuestión importante al momento de querer arrancar un vivero, seguramente muchos de los que nos escuchan ya tienen, ¿no?, viveros o quieren profundizar algún aspecto o el otro, pero bueno, nosotros vamos a considerar a un participante en blanco que empieza a querer hacer un vivero. El reino vegetal es muy grande, ¿no? Es muy grande y tiene una diversidad importantísima. Entonces, al momento de empezar un vivero, es bueno tener una idea de qué tipo de vivero yo voy a querer desarrollar y qué especies voy a tratar de querer reproducir, manejar, estudiar, conocer, vender, en definitiva. Y sobre todo, bueno, si queremos hacer un vivero que tenga un sentido comercial, si se quiere, tenemos que un poco definir, de alguna forma, si vamos, como muestran ahí las fotografías, fíjense, trata de mostrar un poco la diversidad que podemos tener en un vivero y sinceramente, bueno, no alcanzaba la placa, pero podemos hacer bulbosas, podemos hacer cactáceas, podemos hacer plantas acuáticas, podemos hacer plantas aromáticas, podemos hacer árboles, podemos hacer, podemos, como decía, tener un vivero para producir exclusivamente semillas de determinada cosa, por ejemplo, y una idea también es que un vivero no necesariamente, porque a veces se confunde, un vivero no necesariamente tiene que ser un invernáculo, ¿no? Un lugar con plástico, recubierto de plástico, aunque si lo tenemos es una herramienta muy útil. Pero bueno, he visto muchas veces que, por ejemplo, los viveros se inician abajo de un árbol grande, la gente empieza a poner una maceta, la otra empieza a cortar un gajo, lo empieza a poner, y desde ahí es donde nosotros un poco queremos ofrecer lo que tenemos acá en el taller, ¿no? Entonces, es muy importante definir un poco más o menos, porque si no, quizás empezamos a reproducir plantas a veces inconvenientes, como pueden ser algunas plantas que son invasoras, por ejemplo, se me ocurre acá en nuestra región el acacio negro, ¿no? En definitiva, es bueno, y de por sí, generalmente uno ya de por sí tiene una inclinación hacia algún tipo de plantas, ¿no? Entonces, esto un poco a lo que nos lleva, en definitiva, es a identificar las plantas, y ahí cuando decimos especies, a veces usamos especies, plantas, lo que queremos decir un poco es que tenemos que saber las plantas, los nombres básicamente, inicialmente, los nombres de las plantas con las que nosotros pretendemos trabajar. Y un poco sobre esto vamos a desarrollar esta parte del taller que nos queda. Es una parte muy importante porque nos sirve para muchas cosas saber el nombre de la planta. Muchas veces se acerca la persona, ¿no?, y te dice, bueno, mira, tengo una planta acá verde, que hojas verdes, flores amarillas. Es importante poder nombrarlas a las plantas que nosotros queremos trabajar. Y no solamente a las que queremos trabajar, los que aprendemos a trabajar con plantas tenemos que aprender las que cultivamos y las que no también.
Entonces, es bueno ir aprendiendo, y como decía antes, la diversidad es tan grande que puede confundir, puede ser un poco agobiante querer aprenderse tantas plantas y tantos nombres. Entonces, siempre hay, como aconsejamos, es aprender a empezar con pocas y ir de mayor a menor. Lo mismo se plantea a veces con el kit de semillas de ProHuerta, que trae 14 especies para un huertero que se inicia, pueden ser muchas especies, porque cada una tiene un manejo particular, una forma de crecer particular. Entonces, a veces es muy difícil aprender a trabajar 14 especies de un golpe. Entonces, siempre aprovechamos y tratamos de trabajar las primeras, las más fáciles, el rabanito, ¿no? Las de hoja, en fin. Es importante saber las especies que nosotros queremos cultivar, y eso nos lleva de pleno a identificarlas. Identificarlas queremos decir, básicamente, ponerle un nombre. Cuando abordamos así el mundo de las plantas, uno de los puntos que vemos inicialmente, y esto es una cosa bastante obvia, es las formas de vida que se les conoce. Si la planta es un árbol, una enredadera, una planta que crece arriba de otra, que llamamos epífitas, o crecen sobre el agua. Esas formas distintas de vida que pueden tener los vegetales. Y también es importante comprender o analizar o tener en cuenta los ciclos de las plantas, ¿no? Con respecto a los ciclos nos referimos al ciclo anual que hace una planta. Muchas veces, bueno, es lo que sabemos, hay algunas plantas que desarrollan su ciclo vital en un año, y esto a veces ni siquiera es un año calendario, sino que el proceso, digamos, se hace en menos tiempo. Muchas de las plantas de huerta son de este tipo, y por eso siempre necesitamos la semilla y siempre necesitamos volver a sembrarla. Hay otras plantas que en cambio son bianuales o son plurianuales, es decir, que viven varios años, como podríamos decir un árbol, vive muchos años y repite su ciclo anual todas las veces y florece siempre o más o menos en la misma época, fructifica siempre en la misma época y hace todo su desarrollo a lo largo de los años. Esos son datos importantes cuando queremos identificar plantas, saber cosas que tenemos que saber de las plantas. Y sobre todo si las vamos a querer comercializar, porque generalmente nos preguntan estas cuestiones. Este árbol es muy grande, este árbol es muy chico, esta planta pierde las hojas, las mantiene, en fin, todas cosas que nosotros necesitamos saber de las plantas que queremos cultivar. Y otro punto, más yendo a lo práctico, y vamos a tratar de ir cada vez más a lo práctico en la medida de lo posible. Otro punto para poder identificar las plantas que queremos cultivar, bueno, por supuesto que le podemos preguntar a alguien, ¿no? Ahora vamos a ir un poco sobre eso. Pero un punto importante son aquellas que llamamos las características organolépticas, ¿no? Y esto tiene que ver con que para identificar una planta muchas veces lo que apelamos, ¿no? Incluso la ciencia, es al color, a la forma, al olor, al sabor, todas características que nosotros podemos percibir con los órganos de los sentidos. O sea, para identificar una planta podemos tener dos caminos, digamos, o vamos 5 años a la universidad y nos recibimos de botánica y entendemos las claves para identificar las plantas que utilizan los botánicos, o si no, tenemos medios más populares, como le llamamos, y bueno, y fíjense que todas las personas que andan con plantas, habitualmente cuando quiere identificar una planta, quiere saber qué es una planta, enseguida le corta una hojita, la rompe la hojita y le siente el olor, o se la pone en la boca y prueba si es picante, si es dulce, si es amarga. Y esto es un criterio importante porque, por ejemplo, con respecto al olor, por ejemplo, ¿qué otra planta tiene el mismo olor que el romero, por ejemplo? Supongo que todos conocen el romero.
¿qué planta tiene un olor parecido? Es un criterio sumamente exacto prácticamente para identificar una planta de romero. Y así podríamos extendernos. Es una forma de aprender, por eso hay estas imágenes que muestran a talleres que hemos dado en escuelas, ¿no? Que muestran ahí a los alumnos haciendo sus investigaciones y observando. La forma también es algo muy importante. Si la hoja tiene, si la flor tiene tal forma, si la flor tiene la otra forma, si la hoja tiene las venas de una forma, de otra. Y esto es importante, incluso para lo que decíamos antes, y bueno, no es casual que haya ahí unos guardapolos, porque es una parte muy interesante para desarrollar en tareas de educación ambiental, en las escuelas, ¿no? Generalmente es un recurso que tenemos ahí a mano, las plantas que crecen en forma natural, silvestre, cultivadas para trabajar con los chicos. Seguramente si hay docentes, saben bastante bien de lo que hablo. En fin, finalmente tratar de identificar una planta nos lleva a tratar de ponerle un nombre. Y acá, bueno, un poco de disquisición sobre este tema. Tenemos, con respecto a las plantas, bueno, generalmente existen lo que llamamos los nombres populares, ¿no? Vamos a ejemplificar, acá está la imagen con el mate, seguro que muchos deben estar tomando mate. Así que, por ejemplo, nosotros como nombre popular a la planta de yerba mate, ¿cómo le decimos? Bueno, ahí está un poco en rojo algunos nombres, yerba mate, ¿no? Herba, que es en portugués, ¿no? Y también hay un nombre que es el de Caaguazú, disculpen mi guaraní, pero bueno, es guaraní, que de alguna manera traducido, si no me equivoco, es como algo así como gran yerba, ¿no? Porque Ka en guaraní significa yerba, yuyo, y guazú grande, entonces una traducción de esa palabra podría ser algo así como gran yuyo o gran yerba, con lo que se hace referencia a que quiere decir que es un árbol, en realidad, y no es una hierba, como nosotros podríamos comprender. Esos son nombres comunes, y lo que sucede con los nombres comunes es que a la misma planta le suelen decir con distintos nombres comunes o populares, y eso puede generar una confusión. E incluso el mismo nombre puede ser utilizado para distintas plantas, incluso. Entonces todo eso genera una confusión, incluso también no es lo mismo cómo le dice a una determinada planta a una persona del centro de la provincia de Buenos Aires, a uno cómo la nombran en la Quebrada Humahuaca, por ejemplo, o en la Patagonia. Entonces, para organizar un poco todo eso es que existen los nombres científicos, ¿no? Los nombres científicos generalmente están puestos en un idioma medio extraño, que es latino o algo parecido, y son característicos porque tienen lo que se dice ahí una nominación binominal, es decir, el nombre está compuesto por dos términos. En este caso, para nombrar a la yerba mate, la ciencia, el nombre científico es Ilex paraguayensis, que dice ahí. Y como ven, son dos términos, Ilex y paraguayensis. Todo el conjunto es el nombre de la planta. Y cuando nosotros nos referimos a esa planta por ese nombre, todos entendemos a lo que nos estamos refiriendo y no hay posibilidad de confusión. Esto es importante para los que vamos a hacer vivero también, porque también cuando uno quiere comercializar esa información que la gente pide, muchas veces la gente viene pidiendo un nombre que a veces es un nombre científico. Y también si nosotros queremos investigar y buscar información, ahora que es tan fácil con internet, si queremos buscar información y esto, necesitamos el nombre científico para saber si estamos hablando de la misma planta o de la otra. Muchas veces, como ahí ven, aparece el nombre aparece, lo que está entre paréntesis es Ilex sp, que quiere decir Ilex especie, porque muchas veces no podemos exactamente determinar, nos queremos referir a todas las plantas Ilex y a todas las especies, ¿no? Porque en ese nombre, el primer término, Ilex, lo que hace referencia es al género de la planta.
y el nombre compuesto, Ilex paraguayensis, hace nombre a la especie. Esto va a ser muy difícil de explicarlo y no me quiero meter en lío, así que vamos a continuarlo. Seguramente podrán profundizarlo por otras vías. El nombre científico también lo que nos permite es conocer a qué familia botánica pertenece la planta que nosotros queremos cultivar o que estamos estudiando. Por ejemplo, en este caso, la yerba mate pertenece a las familias de las aquifoliáceas, que es una familia que no tiene muchos géneros, no tiene muchas especies, muchos géneros distintos, y que generalmente son árboles, y el género principal es el Ilex. En definitiva, todo esto es un poco más científico y vamos a tratar de pasarlo para que no se les confundan, pero el nombre de la familia es importante porque muchas veces podemos de allí inferir si la planta, cómo podemos reproducir la planta, porque las plantas que pertenecen a las mismas familias comparten muchas veces las mismas características. Entonces de ahí podemos saber podemos hacer muchas analogías también. En definitiva, saber las familias a que pertenece una determinada planta es muy importante. Las familias es un concepto también medio parecido a nuestras familias. Nos reunimos y vamos formando familias, para decirlo rápido y rápido y mal, como dijo alguien. Bueno, ahora seguramente a todos nos gusta ver plantas, y un poco siempre esta parte en los encuentros presenciales la hacemos caminando y recolectando plantas y buscando por ahí. Vamos a tratar de hacerla un poco virtual. Y el ejercicio un poco que les proponemos es todo esto que un poco de alguna forma estuvimos hablando, tratar de un poco de aprenderlo con las plantas silvestres que nos crecen alrededor nuestro. Un poco lo que le vamos a proponer al final del taller es un ejercicio un poco que va por ese lado. Un buen ejercicio que podemos hacer es al respecto de reconocer las plantas y poner en práctica un poco esto que vamos tratando de transmitir, es hacerlo con las plantas que nos crecen ahí, las que llamamos plantas silvestres, aquellas plantas que nadie sembró, pero que nos están acompañando y están ahí. Es una buena forma de empezar a vincularse con los ciclos de la naturaleza, con la vegetación que crece espontánea, con los ecosistemas naturales que nos rodean. Por supuesto, ahora vamos a ver todas plantas que tienen como una floración de primavera, porque estamos en ese momento, y vamos a ver cómo va cambiando todo ese componente de vegetación silvestre a medida del transcurso del año, y cómo algunas plantas van desapareciendo y van apareciendo otras. Realmente se pueden hacer muchos ejercicios al respecto, y ahora les vamos a proponer algunos. No sé, compa, cómo vamos con el tiempo y si quieren agregar algo. Seba, Matías, Jerónimo. Hola, Marcelo. Ya son las 4, estamos bien con el tiempo. Ya hay algunas preguntas para ir respondiendo, pero me parece que lo más organizado sería esperar a terminar la presentación y lo vemos. Las estoy organizando. Totalmente, coincido con Seba, Marce. Sí, ahí venimos copiando las preguntas para después pasarlas. Dale nomás, Bien. Marce, que Entonces sigo motoneta, como dice. Bueno, si yo, por ejemplo, ahora saldría por ahí a dar una vuelta por acá, por la calle, por mi quinta, en definitiva, encontraría algunas plantas de las que vamos a mostrar ahora. Las voy a ir mostrando medio rápido. Ahí aparece el nombre de la planta, el nombre común inicialmente, y después el nombre científico. Quizás algunos estén desactualizados porque los nombres científicos van cambiando habitualmente, porque las plantas se van reclasificando, pero bueno, quizás esté algún nombre desactualizado, muy probablemente. Y quizá también los nombres los puedan encontrar con otra ortografía, como se dice.
Acá, por ejemplo, lo que vemos es una planta bastante común, que es la cerraja, ¿no? Que está en todas las huertas, aparece en todos lados. Es una planta, por ejemplo, una planta herbácea, que es una planta anual, no siempre está vegetando, no siempre la vemos. Y es una planta que, por ejemplo, cuando la cortamos tiene como una especie de látex, lo que generalmente se conoce como leche, de una flor amarilla. Y es una planta que habitualmente la podemos comer también, ¿no? Es una planta alimenticia también, también la cultivamos en la huerta porque es una planta trampa, la llamamos, porque siempre que está esta planta, el pulgón es prefiere esta planta que cualquier otra, o sea que podemos capturar los pulgones que coman la cerraja y no nos coman, por ejemplo, los tomates o los pimientos. Y así, bueno, podemos ir viendo distintas plantas, que todas las que seleccioné un poco son de esta época. La borraja, por ejemplo, también es una planta bastante común, que crece silvestre, una planta medicinal que se usa, también es una planta alimenticia. Seguramente lo conocen seguramente varios, el diente de león también tiene otros nombres, ahí está el nombre científico. Es una planta también que tiene muchas utilidades, también se prepara como en ensaladas, ¿no? Es muy rica en hierro, el diente de león, entonces sirve para aquellos estados anémicos. En definitiva, es una planta que podemos cultivar porque tiene una floración muy bonita, algunos hacen café con la raíz. En definitiva, ven cómo las plantas que están cerca nuestro tienen así bastante para aportarnos. Acá, por ejemplo, lo que tenemos es el yantén, es una planta medicinal muy reconocida, ¿no? Podríamos decir que el yantén prácticamente es una farmacia viva, nos podríamos curar muchas cuestiones con el yantén y se usa bastante. Incluso en la foto que se ve, a ver, sería a la izquierda, se ven dos tipos de yantén, ¿no? Hay varios tipos de yantén, hay uno que es más parecido a una especie de acelga, pero todos son característicos porque tienen esas nervaduras así en ese sentido, ¿no? Unas nervaduras, una venación en la hoja muy particular. Y según recuerdo todavía, por lo que recuerdo, todavía no está en flor acá en nuestra zona, pero va a estar en flor en breve. Lo usamos mucho como planta también para alimenticia, ¿no? Como una selga la podemos usar. Y lo que más podemos decir quizás del yantén es que es un cicatrizante muy, muy valorado en la farmacología vernácula, como se dice. Es un cicatrizante que podemos usar tanto al uso externo como al uso interno. Entonces está bueno en esto que decíamos de darle valor a la biodiversidad. Realmente uno valora lo que conoce, ¿no? Lo que conoce, y conocer de las plantas un poco lo que nos enseña es eso, a valorarlas y a respetarlas un poco más. Es muy útil, por ejemplo, en la huerta, que siempre nos estamos lastimando, tener el yantén a mano, porque enseguida nos podemos hacer una cataplasma, o nos podemos aplicar el yantén directamente en la herida. Es realmente muy, muy efectivo. Bien, acá por ejemplo tenemos otra que ahora ya empieza a estar en flor, que es la manzanilla, ¿no? Ahí también se la ve en un esquema de huerta asociada con la lechuga, también buscando que nuestras huertas también sean diversas. La manzanilla, bueno, es una planta también bastante conocida, también muy usada en la medicina popular, ¿no? Muy usada como digestivo, pero tiene muchas otras utilidades. Y también es una planta que en la huerta nos acompaña, es una planta aromática y nos protege a los cultivos que queremos que permanezcan sanos. Fíjense que de todas estas plantas que estoy nombrando, se pueden hacer recolecciones para utilizar.
Y en este sentido también vuelvo a recordar la importancia de conocer las fenologías. Por ejemplo, si nosotros queremos recolectar flores de manzanilla, bueno, la manzanilla va a estar en flor ahora, no va a volver a florecer en diciembre y en otro momento, va a realizar un ciclo y tenemos que recolectar la manzanilla ahora o bueno, o esperar un año para que vuelva a florecer. Entonces, el conocimiento de los ciclos para realizar recolecciones, tanto de semillas, de plantas medicinales, de plantas aromáticas, es importante conocer los ciclos de las plantas, ¿no? Como decíamos anteriormente. Bien, acá les muestro otra. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es una guaribay a la izquierda y la planta que conocemos como anacahuita a la derecha. No es tan casual que estén puestas juntas y que esté esto de los nombres, porque justamente entre estas dos plantas hay una diferencia de cómo se nombran en Argentina que cómo se nombran en Uruguay, que se nombran al revés. Entonces, ahí es donde es importante conocer el nombre científico de la planta para no equivocarnos. Ambas plantas también se usan como plantas medicinales, y el aguaribay también tiene otros nombres comunes, algunos lo llaman molle, otros lo llaman falso pimiento, ¿no? O pimienta rosa, falso pimiento también, porque parece ser que hay plantas que son falsas y otras que son verdaderas. Y es una planta que se usa, incluso se comercializa actualmente las bayas como pimienta rosada le llaman, y es una planta medicinal muy utilizada, y también la anacahuita ya es más propia de los ecosistemas acá de la costa del Río de la Plata, pero también de las selvas en galería del Paraná y del Uruguay. Es una planta muy bonita, muy linda de cultivar, muy aromática cuando está en la floración, que florece para diciembre. Es un pariente, pertenece a la familia de las mirtáceas, entonces es un pariente del eucalipto, y del mismo modo que el eucalipto, bueno, ven que la flor es parecida y tiene aroma, y también es una planta, como le decía, medicinal, muy utilizada y muy recomendada para muchas cosas. Particularmente lo que se hace es un jarabe para la tos, de anacahuita, que según algunos limpia muy bien las cuerdas vocales y favorece el canto, ¿no? Y bueno, y así podríamos estar largo tiempo así mirando plantas. Esto seguramente es mejor hacerlo en el campo, pero bueno, ahí van viendo algunas. Acá vemos la malva del campo, una planta nativa, una malvácea. Acá vemos la azucenita, también las tres puntas. Ahí vamos viendo plantas. Bien. ¿Se está pasando solo o le pasó algo, Seba? A ver, o toqué algo, ahí se paró. Bien, ahí hemos visto una serie de plantas, seguramente ustedes tendrán otro tanto ahí para mirar donde ustedes están. En definitiva, el ejercicio que le queremos proponer, un poco para tratar de plasmar todo esto que fuimos hablando y desarrollando en el taller, es realizar un herbario. Alguien que los que somos un poco más viejos a veces nos trataban de enseñar en la escuela, y es una técnica que usan mucho los botánicos, pero todos los que trabajamos con plantas, seamos botánicos, huerteros, es útil hacer, porque, como decía, a veces resulta difícil aprenderse tanta cantidad de plantas, o recordarlas, o recordar cómo era la flor. Bien, hoy hay muchas aplicaciones y tecnologías, y uno le saca una foto y muchas cuestiones más, pero bueno, será por cuestiones de edad o por lo que sea, digamos, preferimos el trabajar con los herbarios, ¿no? Hay herbarios que son muy importantes, muchos están en la Facultad de Ciencias Naturales, son
herbarios históricos, ¿no? Pero nosotros podemos hacer herbarios mucho más sencillos, que no tengan la pretensión de durar años intactos, sino que lo podamos usar para ir recordando, para ir dibujando alguna cosa y para ir anotando algunas cuestiones también. Un herbario básicamente lo podemos hacer entre hojas de diarios, que es básicamente lo más recomendable por la porosidad de la hoja de diario, pero si no lo podemos hacer como se muestran ahí en cuadernos, no necesitamos apretar tanto las plantas, y lo que hacemos es cortamos una planta, una parte de la planta, si la podemos hacerla que recolectarla con la raíz también es un buen dato, y también sobre todo, y es importante decirlo, cuando recolectamos plantas y las queremos identificar, es importante que la planta esté con la flor, ¿no? Por varios motivos, y obviamente aquellas plantas que forman flor, porque otras no forman flor. Entonces, la flor es un criterio que se usa casi exclusivamente para determinar las plantas, ¿no? Entonces, muchas veces una hoja, lo que sucede con las hojas es que las hojas varían mucho la forma, ¿no? Se dice que las hojas son polimórficas, por ejemplo, las hojas cuando sale la planta pueden ser distintas a la hoja de la planta cuando es adulta o cuando está en floración. O de acuerdo al sustrato que crece, la hoja puede ser más pilosa, menos pilosa, es decir, tener más pelos, menos pelos. La hoja no es un buen criterio para poder identificar la planta, aunque es útil, pero generalmente tratamos de identificar la planta con flor. La flor es el criterio que utilizamos. Entonces, cuando vamos a hacer un herbario, está bueno que la planta que pongamos tenga una flor. Y ya de una manera nos va quedando, la podemos sujetar a la planta con algún tipo de cinta de enmascarar para que no ande bailando por el cuaderno y se vaya rompiendo, y la podemos acomodar un poco para que la hoja quede bien desplegada, un poco acomodarla, y podemos anotar en el papel de la hoja en qué momento la recolectamos, por ejemplo. Entonces ya sabemos que en esa época la planta está en flor, porque la recolectamos con flor. Podemos saber el nombre, porque una vecina nos dijo, algún técnico nos dijo, algún compañero nos dijo el nombre, entonces ya podemos anotarlo, podemos buscar ese nombre en internet, en la red, podemos tratar de encontrar el nombre científico. Un poco el ejercicio que le queríamos proponer es eso, es que se den una vuelta por el jardín, por la huerta, por la plaza, por el campo que tengan enfrente, por donde quieran, y que traten de recolectar esas plantas que estén en flor ahora y que sean silvestres ahí. No estamos sugiriendo que vayan a cortarle las plantas con flor a los vecinos, sino que aquellas plantas que están ahí, que sean silvestres, que hayan nacido espontáneas, puedan hacer un pequeño herbario, lo puedan mantener y puedan ir identificándolas a las plantas con estos elementos que les dimos y otros que seguramente tienen a través de internet. Es importante, como digo, saber qué plantas vamos a cultivar. Entonces este es un ejercicio que habitualmente hacemos en forma presencial, y cuando damos los talleres presenciales les sugerimos justamente esto, que en el próximo encuentro traigan una o dos plantas seleccionadas, y que en conjunto tratamos de nombrarlas. Mucho de esto se aprende, como decíamos, estando con otros compañeros, ¿no? Participando en encuentros, haciendo salidas de campo, en fin, toda una serie de recomendaciones que lamentablemente ahora no estamos pudiendo hacer, pero debemos volver ya va a llegar el momento en que podamos volver a realizar encuentros, talleres, jornadas, salidas de campo, como les digo, y ahí es donde un poco compartimos el conocimiento y establecemos esto que decíamos en algún momento de la charla, lo que se llama un diálogo de saberes entre aquellos que por ahí saben un poco más o se creen que saben un poco más, y aquellos que necesitan un poco más de información.
es importante que la información, esta información circule. De esa medida vamos a evitar también que otros, digamos, con carácter más monopólico se apropien de esta información, ¿no? La verdad que trabajar con plantas, si bien en mi caso particular, ya un poco como para ir cerrando un poco la exposición también, si bien yo, bueno, como decían los compañeros, soy biólogo de la Facultad de Ciencias Naturales, en definitiva, un poco lo que sé de plantas lo he aprendido básicamente con huerteros, con quinteros, con señoras así grandes en el Chaco, en Resistencia, en La Lola con los de Incupo, en el sur con los de la Rejarilla, en fin, distintas propuestas, iniciativas que hay, cada vez más, gracias a Dios, y bueno, y ahí podemos ir compartiendo bastante el conocimiento, así que esto también quiere ser un poco un estímulo a esas propuestas. Y un poco para ir también cerrando, que los compañeros mencionaban que hace tiempo también tengo un vivero aquí en mi casa, que es donde vivo en Punta Lara, que los viveros pueden servir para muchas cosas, decíamos anteriormente, y bueno, a mí sirva como relato, digamos, mi experiencia personal. Bueno, yo llegué a trabajar en el INTA a través de mi experiencia en el vivero, ¿no? El trabajo se hizo tan significativo, con plantas nativas, y así fue como pude ingresar al INTA, y bueno, los recorridos por eso les digo, los recorridos que uno puede hacer a través de un vivero son múltiples, y esperemos que durante los talleres que estemos haciendo en todo este tiempo, que vamos a estar reunidos, podamos estimular este oficio, ¿no? Estas ganas de cultivar plantas en comunión con la naturaleza. Bien, por ahí creo que yo voy a ir andando. Les comparto también, disculpa Seba, ahí va una bibliografía, algunos libros que pueden consultar. Por ejemplo, ahí les muestro el de malezas comestibles, sobre todo son ediciones del INTA que les muestro, que es de Rapaport, creo que puse mal el nombre. Un profesor nuestro muy, muy querido, también que aprendimos mucho con él también, en varios talleres que dio también acá en el AMBA, lo hemos invitado varias veces, y hemos aprendido. Tiene una publicación muy interesante donde podemos reconocer todas estas plantas que estuve mostrando hace un ratito. Después hay otro material que es de producción artesanal de semillas para la huerta, donde ahí podemos aprender bastante sobre muchas cosas de botánica y sobre los fotoperiodos. Si bien está encarado hacia lo que es la huerta, el conocimiento, digamos, más general es muy útil, y está el link ahí para bajarlo como PDF. Y un libro que usamos básicamente, que podríamos decir que es la Biblia de los que andamos en el viverismo y en la jardinería, que son los que conocemos como parodis, ¿no? Los parodis, que están en la Enciclopedia de Agricultura y Jardinería. Son libros caros, son 2 tomos, son muy, bueno, en realidad la enciclopedia es mucho más grande, pero los que editó Parodi son esos, y ahí prácticamente están todas las plantas, seguramente con nombres desactualizados, pero de todas las plantas que hay en la Argentina y que han sido cultivadas. Es prácticamente una Biblia junto con el manual de la flora de los alrededores de Buenos Aires, de Cabrera y Sardini, ¿no? También gente de nuestra casa de estudios. Así que bueno, ahí ese no lo puse, pero bueno, ese lo conocemos ese también como cabrerita, muy útil para los que trabajamos con plantas nativas. Así que bueno, por ahí va un poco mi exposición. No sé si hay tiempo para más, si contestamos preguntas. Bueno, yo ya me cansé un poco de hablar, voy a tomar agua. Bueno, Marcelo, muchas gracias.
son las 4:20, estamos bien de tiempo, podemos atender algunas preguntas que estuvieron apareciendo en el chat de YouTube. Y después, bueno, aclarar nuevamente un poco la modalidad del curso, por ahí para los que aparecieron más tarde. El curso van a ser 5 encuentros. Hoy es el primero, es un curso introductorio al viverismo. Y después, la semana que viene, a la misma hora, al mismo día, por el mismo canal, vamos a hablar sobre el tema de sustratos, vamos a hablar de algunos biopreparados y de algo referente al control biológico. Vamos a hacerlo todas las semanas, todos los miércoles a partir de las 15 horas, por este canal de YouTube. El tercer encuentro, que sería el próximo miércoles después del de sustrato, se va a ver suculentas, crasas, bulbáceas también, es el tercer encuentro. El cuarto encuentro se van a ver flores en maceta y helechos. Y el quinto encuentro vuelve a estar Marcelo también presentando, que va a ser nativas, plantas nativas, viverismo y plantas nativas. Bueno, ahí yo anoté algunas preguntas que fueron surgiendo. Ahí aparecen dudas, por ejemplo, dicen, ¿el Yantén se puede cultivar en la zona de La Pampa? ¿Se consiguen fácil las semillas de Yantén? Preguntan. ¿Cómo recolecto la semilla de manzanilla? Bueno, cosas así que tienen que ver con la recolección de semillas. Ahí estuve contestando algunas cuestiones por el chat. Entiendo que semillas de Yantén no se comercializan, que es parte del curso que vamos a ver esto un poco, algo habló Marcelo recién, ir reconociendo algunas especies, reconocer cuándo están en flor, cómo recolectar las semillas. Por ahí eso, se hablaba de la manzanilla, cuál era la diferencia entre la margarita y la manzanilla. Una de las personas que está participando lo explicó también en el chat, que tiene que ver con la flor, si la cavidad está hueca o no. Y bueno, también otra cosa que me pareció importante destacar, que los libros que hacia el final Marcelo enumeró, que aparecieron en la presentación, vamos a compartir los links también cuando este mismo taller quede colgado en YouTube. Abajo vamos a poner los links para que ustedes puedan acceder también a esa bibliografía. No sé si alguien más anotó alguna pregunta, yo sigo buscando también. Sí, pero hay algunas preguntas que las vamos a ir viendo a lo largo del curso, por ejemplo, lo que tiene que ver con sustratos, que lo vamos a ir viendo en clases sucesivas, así que bueno, no vamos a ahondar ahora con esas justo, pero quédense tranquilos que de sustratos vamos a ver. Después hay preguntas de algunos purines, de algunos controladores así que podemos hacer fácilmente, como el agua jabonosa, que seguramente eso también vamos a hacer en alguna otra clase. Preguntan el tema de si el PowerPoint se puede compartir. Eso creo que queda disponible, Marce, no sé con eso cómo se hará. Pero bueno, Sí, ahí no sí. sé de qué forma después cómo lo hacemos, porque ahí la parte técnica se me cae, pero Pero es posible. Sí, perfecto. Sí. Bueno, y sí, ahí básicamente de sustratos. Yo las que anoté son de sustratos y después alguna pregunta de alguna que otra planta. Una que anoté acá, que bueno, ya respondieron, por ejemplo, si son nativas algunas plantas como la anacahuita, y ahí se va respondido, creo que sí. El término nativo también seguramente lo vas a exponer, Marce, en las últimas clases vas a ahondar en eso, así que es un tema también para que quede ahí pendiente como para engancharnos, ¿no? Si no, contamos todo ahora. Sí. Como decíamos, Jerónimo, al principio, bueno, son muchísimos temas,
y la imposibilidad, bueno, de poder así responder tan rápido, bueno, vamos a tener que ir viendo cómo lo hacemos en el desarrollo de los talleres. Muchas cosas las vamos a ir viendo, lo de sustratos, y como decían ustedes, me interesa por ahí esto que preguntaban un poco de las semillas, porque es un punto que debería haber ingresado en esta introductoria, pero bueno, un poco se me chispoteó, como se dice. Es importante para los que trabajamos en viverismo y en definitiva trabajamos con plantas, tener nuestro banco de semillas. Vamos a desarrollar un poco el tema cuando hablemos de plantas nativas y seguramente en otros momentos también, pero es importante saber que digamos, es necesario que nosotros tengamos nuestro banco de semillas, nos referimos a un lugar particular donde nosotros recolectamos y mantenemos las semillas que luego vamos a reproducir. Semillas en un sentido amplio, también pueden ser bulbos, aquellos que utilizamos para reproducir. Respecto a las semillas que preguntaban ahí, por ejemplo, de llantén o de manzanilla, bueno, es un poco más difícil manejar algunas semillas que otras, eso es importante saberlo. En el caso, por ejemplo, del llantén, forma unas semillas, de hecho también las semillas se utilizan como medicina, y las semillas están formadas cuando dentro de un tiempito más adelante el llantén forme esas espigas que se veían en la presentación, están bien maduras, primero seguramente aparece la flor, después aparecen, la flor va dejando paso al fruto, y son unas semillas muy pequeñitas y negritas. A veces la mejor manera, esto es un conocimiento práctico, a veces estas plantas, como también mencionaban la manzanilla u otras que estuvimos mostrando, el manejo es bastante más difícil, y si nosotros queremos, por ejemplo, que en nuestra casa, en nuestra huerta, en nuestro vivero, haya llantén o haya diente de león, lo que se hace es, se juntan las espigas, se hace como una especie de atadito y se las cuelga en un árbol, porque son plantas que producen mucha cantidad de semillas, y eso indica que a veces muchas no son fértiles, ¿no? Entonces lo mejor es que ella se disperse y que encuentre el lugar concreto donde aparecer. Lo que sí que hay que después reconocer el plantín cuando está emergiendo, entre los pastos, entre la huerta, hay que reconocer. Por eso hablábamos de esto al principio, de la visión sistémica y del criterio holístico, que tenemos que aprender de todo, ¿no? Y que todo está relacionado, identificar la planta cuando nace, qué forma tiene, pero eso es una forma de recolectar semillas. Muchas veces también con las semillas lo que sucede, que también lo vamos un poco a desarrollar, también se ven en los talleres de huerta, es que nosotros para colectar semillas de alguna planta necesitamos que la planta, que el fruto esté bien maduro, ¿no? Por ejemplo, un zapallito que nosotros queremos recolectar para tener semillas de zapallito, tenemos que dejarlo prácticamente que madure, que se pudre en la planta, porque si no la semilla no está bien formada, y eso nos va a traer problemas a la reproducción. En definitiva, el manejo de semillas es también bastante amplio, y algo vamos a tratar de desarrollar también durante los talleres. Bueno, acá noté también algunas otras dudas. Dice, una señora me dijo que usaba agua de sauce, lo hacía con cortezas del árbol. Otra consulta, tengo tierra mitad negra y masillada, ¿cómo puedo abonarla? Junté esas dos. Sí. Creo que ahí se refería a tierra con arcilla, porque más abajo justo comentan. No, que lo que quería comentar, que en el encuentro de la semana que viene, del miércoles de la semana que viene, vamos a hablar de esos temas. Y después también había otra consulta, recién uno que preguntaba sobre algunos ataques de insectos, y también vamos a estar hablando la semana que viene. Así que los invitamos a todos y todas también para el miércoles de la semana que viene, 15 horas, como habíamos dicho, es sustratos, donde vamos a hablar
de características de algunos insumos para preparar un buen envase, cómo preparar un buen compost, un lombricompuesto, cómo preparar algunos bioinsumos que tienen que ver con la nutrición de las plantas, pero también que tiene que ver por ahí ante algún ataque de algún insecto o alguna enfermedad, algunas herramientas caseras para darle solución a eso. Bien, seguramente van a ir saliendo muchos temas en la medida que vayamos desarrollando los talleres, ya lo sabemos. Y bueno, a los que están cerca también, en el momento que se pueda, invitarlos también a pasar por el vivero allá de Ciencias Naturales, cuando podamos circular un poco más libremente. Que es muy importante para nosotros también, para los compañeros, que ese lugar cumpla la función que está destinada a cumplir, que sirva como puente y nexo para hacer la extensión, ¿no?, en ciencias naturales, que siempre hemos estado luchando para fortalecer ese aspecto, ¿no?, de la formación en ciencias naturales. Así que es importante aprender todo esto también consultando, como decíamos antes, y así es como hemos ido aprendiendo y como seguiremos aprendiendo seguramente. Totalmente. Y por ahí agregar que muchas veces queremos tener la semilla o queremos tener la planta, y es que justamente cuando no la conseguimos o cuando no vemos que esté comercializada es porque no se ha viverizado. Simplemente esa planta sigue su ciclo en lo silvestre y depende de alguna mano de alguna señora, algún señor o alguien que vaya, la colecte, la lleve a una maceta y por último la pueda vender o la pueda intercambiar, o sin fines de lucro simplemente enriquecer el patio de alguien o la plaza o un centro cultural o un club, lo que sea, con esas plantas nativas que suelen ser no viverizadas, les cuesta viverizarse, pero una vez que alguien las lleva al vivero y las logra reproducir, eso sí puede llegar a más personas y que ahí sea más fácil encontrarla, ¿no? Bien. Acá noté, para los compañeros que han transitado ahí por naturales, ¿saben dónde buscar el registro de nativas de Buenos Aires? ¿Conocen algún listado de vegetación nativa de Buenos Aires? Sí, ahí como Marce, decía... lo mencionaste, sí. ¿Querés Dale, mencionarlo dale, nuevamente? Jerónimo. Dale, No, dale, vos. el Cabrera que mencionó Marce está en la bibliografía del PowerPoint, así que cuando lo facilitemos también ahí lo van a poder encontrar. Hay algunas editoriales que lo tienen todavía disponible, o no sé si Mati está siendo editado nuevamente. Mencionaron ahí en el chat también. Después, como dijiste vos, está lo de Rapaport, también está liberado, está libre en internet, ahí van a poder encontrar bastante información de cómo identificarlas. Es una buena data. Y no sé si hay Bien, algo más ahí. No, en cuanto ahí. al Cabrerita que nombrábamos, el manual de los alrededores de la provincia de Buenos Aires, bueno, es un material, digamos, que está más preparado para un botánico, digamos, ¿no? Y tiene sus claves y es un poco más difícil. Si bien uno puede leerlo, digamos así, sin tener mucho conocimiento, también hay para plantas nativas otras bibliografías que son como más comunes. Hay publicaciones de la editorial Lola, por ejemplo, ¿no?, que hay libros como el de las plantas de la costa, enredaderas, la editorial Lola tiene muchos libros para facilitar el tema de la identificación de plantas sin tener que ser botánico. Toda esta información también la vamos a ir compartiendo en su momento. Y también me quedé con algo que nombraba ahí, no entendí bien, pero alguien preguntaba por el sauce, por la cáscara de sauce. No entendí bien si era una pregunta o qué, pero bueno, se suele usar la cáscara de sauce como un estimulador del crecimiento. Del mismo modo que utilizamos también por ejemplo, semillas, ¿no? Semillas, por ejemplo, de lentejas o de mijo, ¿no?
nosotros las ponemos en agua, las semillas o la cáscara de sauce, y lo que van a hacer es, van a liberar unas hormonas que generalmente se las conoce como auxinas, y esos favorecen los procesos de germinación, de enraizamiento y de crecimiento vegetal. Entonces es una técnica casera para favorecer los procesos de crecimiento, de que las semillas germinen bien y las estacas no se enraizan. Iba justo eso preguntaba una señora, Marce, y un participante del chat le dijo que utilice las cortezas del sauce. Pero bueno, con esta explicación quedó más que completo y claro que también no solamente es la corteza del sauce, sino que se pueden usar otras cosas, ¿no? Usan también, por ejemplo, la papa, ¿no? La cáscara de papa también, todo aquello que en la parte de la planta empieza a querer germinar va a liberar auxinas, que son unas hormonas importantes para el crecimiento de la planta. Seba y Marce, para agregar también de bibliografía en la página del INTA, la página hay una solapa que tiene bibliografía también, documentos, guías y manuales, así que ahí seguramente también hay un aporte para poder tener más bibliografía. No sé si hay una guía específica, pero hay mucho material. Sí, en la página del INTA y más específicamente en la página de Pro Huerta, hay muchas cartillas donde van a encontrar mucho de lo que hemos estado hablando, conversando y lo que vamos a hablar en el transcurso del taller. Hay mucha información, hay que se puede bajar. A veces sugerimos que se entre directamente a la página de Pro Huerta, porque por ahí la del INTA tiene algún problema o cuesta llegar al lugar. Yo quería aclarar una cuestión que es recurrente, que desde que empezó el vivo hay esa duda, es que todo lo que quede transmitido a través de este canal de YouTube va a quedar grabado en YouTube, así que cualquier persona que quiera verlo nuevamente simplemente tiene que buscar en el listado de videos de este canal y va a poder encontrar la clase de hoy y va a encontrar las siguientes clases que vamos a hacer los miércoles. Así que quédense tranquilos que lo van a poder ver cuantas veces quieran y no va a haber ningún problema. Siempre va a estar ahí colgado en el canal de YouTube el video de hoy y los que siguen. Bien, cabría preguntar el año que viene qué vamos a hacer el año que viene. Es muy buena pregunta. Esperemos que podamos hacerlo presencial, ¿no? Ojalá que sí. Bien, chicos, compañeros. Bueno, Seguimos. yo no sé si hay otra duda más, si no ya podemos ir cerrando. Sí, siguen apareciendo preguntas. El tema de los mails de las semillas, yo creo que ahí Seba ya lo puso varias veces. Pusimos también el nuestro mail, que es viverismointafcnim, lo voy a volver a poner por las dudas, para los que ingresaron último, y ahí pueden mandar consultas y bueno, mantenemos el feedback por esa línea. Bien, acá hay dos preguntas más. Una es cómo se elabora el jabón potásico. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Y una persona preguntó qué pasa cuando, o sea, dejó una parte de su suelo en su casa descubierto, sin cobertura vegetal, sin nada, y se endureció. Eso también lo vamos a ver la clase que viene, cómo trabajar con eso. Bueno, ¿les parece que le damos un cierre al encuentro de hoy? Sí, Seba. Perfecto. Todo Sí, tuyo. Bueno. Muchas gracias por estar del otro lado. Los esperamos la semana que viene a las 15 horas por el canal de YouTube del INTA AMBA y recordarles nuevamente que el encuentro de hoy, el taller de hoy también va a quedar colgado en YouTube, así que lo pueden ver las veces que quieran.
Así que bueno, nos estamos viendo y encontrando la semana que viene, miércoles de la semana que viene a las 15 horas. Bueno, compañeros, hasta Chau, luego. Chau, Abrazo chau. grande. Chau, Nos abrazo. vemos.